Inicialmente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos nace de un acuerdo entre diversas naciones a partir del reconocimiento de la igualdad y dignidad de todas las personas, y el derecho a la alimentación forma parte de ella y del artículo 25 de la Declaración. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, tanto a ellos mismos como a su familia, la salud, bienestar, especialmente la alimentación, asistencia médica y otros servicios sociales necesarios, derecho a los seguros en caso de desempleo o enfermedad u otros casos de pérdida por circunstancias independientes de su voluntad. La muerte y aniquilación de millones durante la Segunda Guerra Mundial fue la razón principal o el fundamento para que la humanidad se diera cuenta que este tipo de actos no son respetables y mucho menos tolerables, y así crear un instrumento internacional para proteger los derechos básicos de cualquier persona. El derecho a la alimentación es igual de importante y tiene la misma jerarquía que el derecho a la vida, al igual que muchos derechos humanos incluidos en los instrumentos internacionales. Junto al derecho al vestido y la vivienda, el derecho a la alimentación forman parte del derecho a una vida digna y adecuada para el individuo y su familia y a la mejora de las condiciones de la vida y existencia. Hablemos del derecho a la alimentación. Te estarás preguntando, ¿en qué consiste el derecho a la alimentación adecuada? Según las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la define como el derecho a tener acceso de manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra en dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada, y suficiente que corresponda a las tradiciones culturales de la población a que pertenece el consumidor, que garantice una vida psíquica y física individual y colectiva libre de angustia, satisfactoria y digna. Por lo tanto, dicho derecho expresa que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de una excelente calidad. Y se dice que este derecho se tiene cuando todo hombre, mujer o niño tiene acceso físico y económico en todo momento a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla. Bueno, yo les voy a hablar de la importancia de considerarlo un derecho humano fundamental y las implicaciones que tiene. Bueno, para empezar, el derecho a la alimentación tiene una vinculación muy importante con la dignidad inherente a las personas y al disfrute de todos sus derechos. De acuerdo con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por necesidades alimentarias se entiende que el régimen de alimentación en conjunto aporte una combinación de productos nutritivos para el crecimiento físico y mental, el desarrollo y el mantenimiento, y la actividad física que sea suficiente para satisfacer las necesidades fisiológicas humanas en todas las etapas del ciclo vital y según el sexo y la ocupación. También debemos tener en cuenta que esto implica el acceso de todas las personas a una alimentación de cierta calidad. Debe ser apta para cubrir las necesidades fisiológicas humanas y sin sustancias nocivas, y por último la accesibilidad de esos alimentos en formas sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos humanos. También cabe mencionar que todas las personas deben tener la capacidad para obtener alimentos en cantidades suficientes para satisfacer sus necesidades físicas. Esto se puede realizar de distintos modos, ya sea que una persona pueda producir sus propios alimentos, que pueda acudir a sistemas de distribución o comercialización, o recibirlos por parte de terceros como una donación. Lo trascendental es que efectivamente exista la posibilidad de obtener alimento. Asimismo, los alimentos deben ser accesibles tanto física como económicamente, es decir, nadie por la zona en la que viva, la vulnerabilidad física que eventualmente padezca o el dinero que detente debe ser amenazado su acceso a la alimentación o debe lograrla en condiciones que pongan en peligro la provisión o satisfacción de otras necesidades básicas. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la alimentación de todas las personas que residen en su territorio. Esto significa que el Estado debe tomar medidas adecuadas para ofrecer acceso físico, económico y social a alimentos suficientes, nutritivos y culturalmente adecuados para todas las personas, especialmente aquellas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Es de vulnerabilidad como los grupos en situación de pobreza, desempleo, inseguridad alimentaria o los afectados por desastres naturales, conflictos armados y otras crisis humanitarias. Entre las medidas que pueden tomar el Estado se encuentran el fortalecimiento de sistemas de producción y distribución de alimentos, la promoción de políticas alimentarias saludables y sostenibles, la protección de los derechos laborales de los trabajadores del sector agroalimentario, la eliminación de barreras económicas y sociales para el acceso a los alimentos,
la implementación de programas de asistencia alimentaria y nutricional, el fomento de prácticas de producción y consumo responsables y sostenibles, y la cooperación internacional para enfrentar los desafíos globales en materia de alimentación. En resumen, la garantía del derecho a la alimentación es un imperativo ético y político que demanda la acción concertada y comprometida de todos los actores relevantes, especialmente los gobiernos, para lograr una sociedad más justa y equitativa donde la seguridad alimentaria y nutricional sea una realidad para todas las personas. El derecho a la alimentación es un derecho humano fundamental que debe ser garantizado por el Estado a través de políticas públicas que promuevan una alimentación adecuada y saludable para todas las personas. ¿Qué interpretación y aplicación pudieras darle en tu entorno y vida cotidiana? El ejercicio del derecho a la alimentación implica hacer uso de los programas y políticas públicas que promueven la seguridad alimentaria, como exigir al Estado que cumpla con sus obligaciones y participar activamente en la toma de decisiones. Estas son algunas acciones fundamentales para garantizar que todas las personas tengan acceso a una alimentación adecuada y nutritiva, pero a continuación hablaremos un poco más a detalle. Acceso a programas y políticas públicas. Las personas pueden ejercer su derecho a la alimentación al aprovechar los programas y políticas públicas que promueven la seguridad alimentaria y nutricional. Estos incluyen comedores populares que ofrecen comidas a precios accesibles o gratuitos, lo que garantiza que todos tengan la posibilidad de acceder a una alimentación adecuada. Por otra parte, tenemos las tarjetas de descuento en alimentos. Las tarjetas de descuento en alimentos son herramientas importantes que permiten a las personas adquirir productos básicos a precios reducidos en tiendas y supermercados. Estas tarjetas alivian la carga económica de las familias con recursos limitados y les brindan oportunidades de adquirir alimentos de calidad. Asimismo, tenemos las iniciativas de agricultura urbana y familiar, las cuales fomentan la producción de alimentos en espacios urbanos y rurales a través de la agricultura urbana y familiar, permitiendo a las personas cultivar sus propios alimentos y tener un mayor control sobre su dieta, promoviendo así la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental y la conexión con la naturaleza. Por último, tenemos la exigencia al Estado y participación activa, la cual se usa para garantizar el cumplimiento del derecho a la alimentación, y esto es fundamental para que las personas exijan al Estado que cumpla con sus obligaciones en esta materia. Esto implica que los gobiernos implementen políticas y programas efectivos en los que se destinen recursos adecuados y promuevan la transparencia en la gestión de alimentos y recursos naturales. Además, es importante que las personas participen de manera activa en la toma de decisiones para saber las políticas alimentarias y la gestión de los recursos naturales, ya sea a través de consultas públicas, organizaciones comunitarias o espacios de incidencia política. Hambrunas, población y democracia. Es evidente que la falta de alimentos, la deficiente ingestión de calorías y la desnutrición son fenómenos que afectan de forma directa al disfrute de casi todos los derechos fundamentales, además que tienen un impacto directo en el derecho a la salud. Cuando se habla de temas relacionados con la alimentación, se suele citar la tesis de Malthus contenida en su ensayo sobre la población, publicado en 1798, en el que se anticipaba que el crecimiento de la población sobrepasaría las capacidades productivas del planeta, particularmente en lo referido a los alimentos. Las profecías de Malthus no se han cumplido, afortunadamente, pero es obvio que la población ha crecido diametralmente en los últimos siglos. La especie humana tardó millones de años en sumar la cantidad de 1.000 millones de personas en el planeta, pero solamente 123 años en llegar a los 2.000 millones, y cada vez en menos tiempo se llegaba a más millones, ya que a principios de noviembre de 2011 el planeta recibió a su habitante número 7.000 millones. Esta cantidad de habitantes del planeta ha disminuido la existencia de alimentos para cada uno de ellos. La respuesta que ofrecen las más fiables estadísticas parece ser negativa. Por el contrario, con excepción del continente africano, la producción de alimentos ha crecido en todas las regiones del mundo, y los precios de los alimentos básicos han disminuido en casi un 70% en los últimos 50 años. De acuerdo con lo anterior, podemos afirmar que la violación del derecho a la alimentación se puede dar no solo por falta de alimentos, sino por falta de capacidad de alguna persona para hacerse con esos alimentos, ya sea que los produzca por sí misma o que los adquiera en el mercado. Esto guarda relación con la organización general de carácter económico y político que se adopte, así como con las posibilidades de producción e intercambio con que cuenta una persona. Por su relación con el tema de los derechos fundamentales,
Hay que poner de relieve el vínculo estrecho que existe entre el tipo de sistema político y la presencia de hambrunas. Sen afirma con evidencia empírica contundente que un sistema democrático por sí solo puede hacer frente a una hambruna o incluso prevenirla. Viviendo en democracia, sostiene, la amenaza de que se produzcan hambrunas en un país genera una presión enorme para los gobernantes, los cuales cuentan con fuertes incentivos para tratar de combatirlas o prevenirlas. Por otro lado, un sistema democrático permite un mayor acceso a la información, lo cual tiene una influencia decisiva en contra de las hambrunas. Por ejemplo, la información sobre los efectos iniciales de las sequías y las inundaciones, y la naturaleza y las consecuencias del paro. La reforma de 2011 a la Constitución mexicana. Esta reforma es muy relevante por distintas razones, pero sobre todo es indispensable considerando la actual situación socioeconómica del país. El aumento de las cifras de personas pobres o que viven en extrema pobreza durante el último lustro, de acuerdo a las mediciones efectuadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, sobre la base de datos proporcionados por el INEGI, ha incidido directamente en el acceso que este sector de la población tiene a los alimentos básicos necesarios para contar con una nutrición adecuada. Para el rubro específico de pobreza multidimensional, la última medición se realizó en 2008, en la cual el 44.2% de la población nacional, equivalente a 47.2 millones de personas aproximadamente, vivía en condiciones de pobreza multidimensional, es decir, presentaban al menos una carencia social y no tenían un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades. Hacia 2008, el promedio de carencias sociales fue de 2.7, de las cuales el 21.6% se agruparon bajo el concepto de acceso a la alimentación. Es decir, en ese año poco más de 10 millones de mexicanos no contaban con los satisfactores alimenticios adecuados para cubrir sus necesidades nutricionales y calóricas diarias. Otros datos pertinentes que pueden darnos una imagen más completa del panorama de la pobreza en México son las cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Salud Pública en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006. Si bien los problemas nutricionales crónicos en México, como la anemia y el bajo peso talla, han ido desapareciendo paulatinamente desde las encuestas efectuadas a partir de 1999, otro problema que ha cobrado fuerza en el último lustro es el del sobrepeso y la obesidad. El incremento más alarmante fue en las cifras de obesidad en los niños de sexo masculino, comparadas con cifras de 2000 de 5.3 a 9.4 en números brutos, un aumento del 77%, y en las niñas este aumento fue de 5.9 a 8.7%, es decir, el 47%. Al llegar a la adolescencia, 1 de cada 3 tiene sobrepeso u obesidad. Ya en la edad adulta, encontramos que 42.5% de los hombres tienen sobrepeso y 34.5% de las mujeres obesidad. El otro gran tema que ha surgido a lo largo de este debate y que resulta crucial para interpretar debidamente la reforma al artículo 4 de la Constitución en el tema del derecho a la alimentación es el de la calidad de los alimentos disponibles para el grueso de la población mexicana. Aunado a la mala distribución de los alimentos saludables, por diferenciarlos de aquellos que no constituyen un aporte nutricional o chatarra, que se encuentra presente a lo largo del territorio nacional, encontramos que a partir de enero de 2007 los precios de los alimentos a nivel internacional y por ende nacional se han elevado hasta en un 70%. De acuerdo con la FAO, esta situación orilla a un porcentaje considerable de la población mundial a consumir alimentos de baja calidad nutricional, pero al alcance de sus ingresos. Más aún, si contrastamos lo anterior con otros datos proporcionados por la misma FAO, podemos llegar a la conclusión de que en última instancia los más afectados son los sectores pobres de la población. Si a nivel mundial existen 854 millones de personas con alimentación deficiente, el 96% de ellas, 820 millones, se encuentran agrupadas en los países subdesarrollados.
Como podemos ver, la reforma constitucional del 13 de octubre del 2011, por medio de la que se constitucionaliza el derecho a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad, la cual el Estado debe garantizar, implica una serie de retos de considerable magnitud, a la vista de los datos estadísticos que ya hemos referido. Un primer paso para estar en capacidad de asumir tales retos es el de comprender debidamente qué significa el derecho a la alimentación y qué tipos de obligaciones despliega respecto de la actuación de las autoridades. Tomando como punto de partida dicha comprensión, podemos comenzar a discutir sobre las mejores políticas públicas para hacer realidad el mandato constitucional. También la población debe poner de su parte, informándose respecto de la calidad de los alimentos que consumen y procurando buenos hábitos alimenticios que se deben fomentar desde el ámbito de las familias, sobre todo en beneficio de sus integrantes más jóvenes.